de Porque... muchos lados, Ana, ¿eh? De Ah, distintos vale. lugares. Mucha gente del sur. Sí, mucha gente de sur, la Patagonia, y me está llamando. Está bien, presente. Bueno, buen día. Bueno, Qué lindo aunque sea virtual, tengo la sensación de estar encontrándonos y resonando o transitando por un camino similar. Y eso me gusta mucho, me hace bien, me suma. Nati, Río Grande, Tierra del Fuego también. Bueno, ahí escucho una vocecita. Bueno, vamos a empezar entonces con los cuatro acuerdos para dar inicio a este conversatorio. Gracias, Romy, y a todo el equipo de Montessori a la Gorra por convocarme. Estos cuatro acuerdos son cuatro acuerdos que comparto siempre al inicio de mis talleres o de las charlas, que tienen el objetivo de regular un poco nuestro encuentro, ¿no? Y ponernos en una sintonía similar, o transmitir un poco la energía que intento generar o convidar en los encuentros y en los talleres. Los cuatro acuerdos son estos. El primero es que estamos de acuerdo en que podemos estar en desacuerdo. Es decir, que yo aquí vengo a compartir una mirada, pero no es la única posible. Y la idea es que tomen lo que charlamos aquí como una inspiración para seguir construyendo lo propio. El otro acuerdo es ser compasivamente breves al tomar la palabra, tratar de ser sintéticos, sintéticas, ir al grano de lo que quieran compartir, ya sea por el chat o ya sea cuando llegue el momento de abrir los micrófonos. El otro acuerdo, difícil, bien interno. Cuando escuchamos el mensaje que el otro quiere compartir, tratando de no centrarme en lo que yo quiero contestar, ¿no? Muchas veces cuando escuchamos, la escucha es más nuestra que de lo que el otro nos está diciendo. Entonces tratar de ofrecer una escucha activa, hacia la distancia y en la virtualidad también es una práctica que está linda ejercer. Y el otro acuerdo es que no, no me lo acuerdo, ya está, no damos consejos ni ofrecemos soluciones, que el otro o la otra lo pide expresamente, ¿sí? A veces las personas compartimos ideas, compartimos reflexiones e inquietudes solamente por el deseo de compartirlos, ¿no? Y también está bueno darle al otro la posibilidad de que pueda formular una pregunta si lo necesita. Y esto va muy alineado con la educación viva también, que una de las cosas que nos plantea es no adelantarnos a responder cosas que los niños no nos preguntan, ¿no? O a resolver cosas que los niños o las niñas no nos pidieron ayuda. Entonces es una práctica que vale para este encuentro humano, pero también es una práctica de la educación viva y del acompañamiento que la educación viva plantea. Estoy leyendo ahí un poquitito los mensajes. bueno, les damos la bienvenida a todos los que se fueron conectando, y bueno, ahora vamos a dar inicio a la charla. Les pedimos que tengan los micrófonos silenciados, y les recordamos que vamos a estar grabando esta charla, y vamos a estar hablando aproximadamente hasta las 10:30 con Ana, nosotras dos, y después vamos a abrir los micrófonos por si alguno tiene dudas o preguntas para hacerle. Bueno, Ana, lo que yo te preguntaba al inicio, gracias por los cuatro acuerdos. Lo cierto es que cuando yo los aprendí en tus talleres, es algo que trato siempre de compartir, porque principalmente el primero, que en estos tiempos de tanta conflictividad, ¿no? Estamos de acuerdo que podemos estar en desacuerdo y podemos conversar, y esta también es la idea de estos encuentros de Montessori a la Gorra, no solamente Montessori, sino también abrir la mirada a poder conversar con otras personas que desde su lugar también están buscando acompañar a la infancia y también a querernos un poco más como adultos. Así que bueno, Ana, contanos cómo llegaste a la educación, cómo fue ese recorrido a estar en contacto con los niños. Bueno, es una pregunta media, me cuesta contestarla porque en realidad no sé si hubo en mi recorrido una elección consciente por el camino de la educación. Cuando hace 15 años comencé mi formación docente como profesora de educación especial en Buenos Aires, en el ISPE, lo elegí medio por descarte, digamos, porque inicié mi formación para trabajar con la comunidad de personas sordas y hipoacúsicas, porque yo venía estudiando ya hace 5 años el lenguaje de señas, bueno, venía como por un camino más desde el lenguaje, y por eso inicié el profesorado.
Y ahí tomé contacto con el mundo de la educación. En realidad ya estaba en contacto con el mundo de la educación desde que nacemos, ¿no? Estamos en contacto con el mundo de la educación. Primero porque estamos aprendiendo desde el momento en que inicia nuestra vida, y por otro lado porque muy pronto entramos, ¿no?, en el sistema educativo, ya desde, en mi caso, jardín desde los 2 años. Entonces en realidad el sistema educativo ya estaba dentro mío hace tiempo, pero al entrar en la formación docente pude ver un poco la trama de ese sistema educativo en el que yo fui educada, ¿no? Y en ese paradigma educativo en el que yo fui educada. Y ahí me empezó a interesar, a ver qué es esto de la educación, como empecé a investigar y enseguida hay algo que me empezó como a oler mal, ¿no? Como a oler medio rancio, medio como fuera de tiempo. Y me puse a investigar en educación y empecé por educación popular y estuve ahí transitando los caminos de la educación popular también bastantes años en el foro educativo, en el foro social y educativo de Paulo Freire. Inicié la formación en el profesorado de educación popular del Sagrado Corazón en Almagro. Bueno, trabajé en barrios, alfabetización de adultos, un poco inicié por ahí el camino de la educación alternativa. Y más o menos por el 2012 tomé contacto con la permacultura, y la permacultura fue como ahí, yo lo tomo como un hito en mi camino de aprendizaje personal y profesional, porque me abrió ahí la mirada, y como dentro de la permacultura pude como enmarcar y coagular un montón de ideas, pensamientos, sensaciones que yo venía percibiendo dentro mío, pero que no llegaba como a darle una forma, ¿no? Estaba ahí como todo muy vago. Y con la permacultura como que siento que algo pude unir y pasar a la acción de manera más concreta. Junto con la permacultura conocí también la pedagogía 3000, estuve ahí transitando un poco esos caminos también, y a través de la permacultura conocí a Virginia Blainstein en el 2012, y gracias a ella conocí el término educación viva, una convergencia permacultura, y ahí también fue como una caída ahí de ficha enorme a nivel global, intelectual, emocional, espiritual, completa. Sentí mucha resonancia con lo que ella transmitía, y sobre todo me sentí validada, ¿no? Sentí que todo esto que yo estaba viendo en el educativo, en mi trabajo como maestra, en el acompañamiento de los niños y de las niñas, sentí una validación, ¿no? Y que a veces es importante esa validación, que no, por ahí espontáneamente no nos la damos, o nos cuesta decir, uy, es verdad esto que estoy sintiendo, de que no está bueno esto que hacemos con los chicos y las chicas, encontrar como otra voz que esté pensando, sintiendo lo mismo, y además con un recorrido, sirve a veces para validar lo propio, lo que ya estamos percibiendo, o incluso lo que ya estamos haciendo en la práctica. Entonces Virginia, escucharla a Virginia, que además es un ser maravilloso, escuchar a Virginia me sirvió para validar y para iniciar ahí como el camino de la educación viva, que también fue un poco como la permacultura, ¿no? Fue como un año medio bomba. También me ayudó a integrar un montón de ideas que yo ya venía ahí transitando. Y ahí empecé a cambiar mucho mis prácticas en la escuela, sobre todo yo trabajaba en escuela pública primaria en ese momento, no especial, en escuela común, como se dice. Y ahí fundamentalmente mis primeras prácticas en educación viva, siempre digo, fueron en la escuela pública primaria, que tiene sus limitaciones, pero también tiene mucho espacio como de acción y de cambio. Para mí sigue siendo un espacio de transformación, la escuela pública, por eso la defiendo, ¿no? Defiendo eso como defiendo que haya también alternativas, pero la escuela pública también la defiendo, es un espacio muy, muy rico. Y el primer cambio que comencé a hacer como maestra, llevando las prácticas de la educación viva a la escuela, fue cambiar la manera de vincularme con los niños y con las niñas, como traer las emociones al espacio del aula, poder entenderlos, poder validarlos, poder valorar sus procesos de aprendizaje más allá de los resultados. No me importa si terminamos primero y no aprendiste a leer y escribir convencionalmente. Tenemos tiempo, estás haciendo un proceso, estás transitando otras cosas. Y todo esto cambió absolutamente el clima del aula, por supuesto, obvio que fue un proceso. Cambió mi entusiasmo, me vitalicé nuevamente con la profesión, y hasta que llegó un momento que sentí que ya la escuela pública no era mi espacio,
Y en eso está bueno como separar un poco la vivencia subjetiva de la objetiva. No era mi espacio, no es que la escuela pública tiene que desaparecer. En mi proceso personal me di cuenta que la escuela pública ya no era un espacio donde yo quería seguir volcando todo esto, necesitaba otra expansión. Entonces ahí, mientras sostenía mi cargo en la escuela pública, abrí un espacio de educación viva, junto con Silvi Correa, que viene del palo de la permacultura y del arte, también otra maravilla de persona. Abrimos este espacio de educación viva y lo sostuvimos aproximadamente 3 años y medio, 4, y hace 1 año y medio lo cerramos, porque bueno, Silvi se estaba volcando a otras cosas y yo ya no sentía que era un espacio, en el medio fui mamá, bueno, todo esto, las transformaciones de la maternidad, y bueno, como distribuí mi energía de otra manera, y ahora estoy en vías de reabrir mi espacio. Y en paralelo a todo esto, empecé a habilitar espacios para adultos y adultas que buscaban una transformación en la educación, para compartir lo que yo iba aprendiendo. Así empecé con mis talleres, compartiendo lo que iba aprendiendo. Aprendía algo que me parecía interesante y habilitaba entonces un taller para compartirlo, ¿no? Desde la humildad de compartir mi propio proceso de aprendizaje. Y así los talleres fueron creciendo, y bueno, ahora estamos sacados, ¿no? Ese es un poquitito, este es un poquitito Wow, el resumen. Así que ahora acompaño familias, acompaño educadores, acompaño niños y niñas también en procesos de aprendizaje, pero de manera individual, en un espacio de apoyo psicopedagógico. Y bueno, sobre todo ahora, mucho taller y mucho curso, y bueno, en vías ahí de reabrir mi espacio el año que viene. buenísimo, Ana, qué Hablé un interesante. montón. No, pero yo me fui anotando algunas cositas porque se me iban pasando y creo que es interesante porque no todos y todas y todos conocemos como algunos términos que vos fuiste dando que me parecen como nutritivos por ahí, que los amplíes un poquitito, porque los caminos hacen a la transformación personal. Y recién hablabas un poco de permacultura. Yo en lo personal no sé mucho, no sé si nos querés como mencionar qué es, bueno, nada, eso, principalmente qué es la permacultura para las personas que como yo por ahí no conocemos mucho a fondo. Bueno, voy a improvisar una definición porque no soy experta en permacultura, pero básicamente la permacultura es un sistema de diseño para todas las áreas de la vida humana, que lo que plantea es que estamos en un periodo de transición, que somos una cultura regenerativa hacia una nueva sociedad más centrada en la vida, una sociedad que apunta a la integración, al cuidado del otro, al cuidado del ambiente, al cuidado de uno mismo. Es un poco el paradigma que sostiene la educación viva también, ¿no? Un paradigma que apunta a la integración, no a descartar lo viejo porque es una porquería, sino entendemos que estamos en un tránsito hacia un nuevo paradigma, ¿no? Que está surgiendo en todas estas prácticas. En particular aquí estamos hablando de prácticas educativas, pero también hay cambios en la alimentación, en cómo concebimos la salud, en cómo nos relacionamos, digamos, hay cambios que se están gestando y pariendo en todos los ámbitos de nuestra vida que nos muestran que estamos en un periodo de cambio de paradigma, que no sabemos cuándo va a llegar ese cambio, pero sí ya estamos transitando ese cambio. Y la permacultura habla mucho de esto, de cómo diseñar esta transformación, cómo diseñar esta transición. Es súper interesante leer sobre la permacultura. Les recomiendo a Permacultura Holística, si no los conocen, a Aldana y Martín, se los anoto con el chat para que lo tengan a mano por si quieren investigar. Pero es como un marco como para leer la realidad desde la complejidad de la realidad y desde las bases naturales que rigen la vida en la Tierra, ¿no? Súper, súper interesante. Acá les voy a anotar Permacultura Holística. Dale, buenísimo, Ana. La idea de este tipo de charlas también es empezar a ver que todo nos conecta, ¿no? Que hay como diferentes caminos, pero que siempre en realidad el sentido profundo es el mismo. Y quizás retomando un poco lo que decías, que me interesa bastante, cómo fue transformándose tu práctica al momento de tomar conciencia de responsabilidad, ¿no? Frente a estos niños, tanto en la escuela pública como en otros espacios. Quizás me interesaba un poco saber, que lo mencionaste así como al pasar, esta cuestión de, que en realidad es lo que nos une en este momento de charla, ¿qué
¿no? En la escuela primaria, donde quizás estamos todos corriendo porque los niños tienen que aprender a leer y a escribir. Bueno, ¿cuál fue tu trayecto? ¿Cuál fue tu lectura? ¿Y qué es lo que propone la educación viva con respecto a estos dos aspectos tan importantes quizás para el sistema tradicional? Bien, en particular, como en mi práctica nunca acompañé el proceso de alfabetización de manera tradicional, porque ya en mi formación docente, si bien ya fue hace 15 años, ya en lo que era didáctica de prácticas del lenguaje, ya nos enseñaban un método un poco más actualizado, ¿no? Pero igualmente estas prácticas permanecen en la escuela hoy en día, ¿no? Me refiero a las prácticas que enseñan a leer y escribir desde la letra, ¿sí? Desde la letra suelta, la palabra fuera de su contexto y fuera de su significado. Es decir, tenemos como por lo menos dos paradigmas para entender el proceso de alfabetización. Entender la alfabetización como el aprendizaje de una técnica, donde tengo que codificar y decodificar para escribir palabras o para leerlas, y por otro lado está el ver el aprendizaje de la lectoescritura como una herramienta de comprensión del mundo y de lectura del mundo y de expresión. Y eso incluye la técnica, pero va mucho más allá, ¿sí? Implica otras habilidades, implica otros movimientos internos, implica que la subjetividad del niño y la niña estén más presentes en ese proceso. Y si podés repetirme mejor la pregunta, Romy, de nuevo, como para poder Sí, a mí lo que no me ponerme a interesa, hablar y irme a volar. no hay problema, no hay problema. Es que es un tema tan abarcativo. Me pasó Sí. el otro día, y les comentamos a las personas que durante la semana que pasó, y quizás me parece que lo extendieron a 2 días, se realizó un congreso de educación viva en España con unos disertantes muy buenos, y había justo una ponencia, ahora no recuerdo bien quién es la persona que dio alfabetización viva, María y a mí Castellana. ahí está. Si querés escribirlo, Ana, también para que lo tengamos y las personas que quieren lo puedan anotar. Me parece que el congreso se extendió a 2 días más, así que pueden acceder a los videos. Después le dejamos el link a lo sumo para que vean. Y ella decía algo que a mí me pareció muy interesante y que vos quizás recién también mencionaste, que en realidad la lectura y la escritura son prácticas culturales. Y en realidad lo esencial en el ser humano es el lenguaje, ¿no? que es un poquito más global, ¿no? Es más global. Y me interesaba como que vos pudieses como ampliar un poco este concepto de por qué, como vos decías, hay dos tendencias como muy marcadas, ¿no? De leer a través de la palabra o de la letra suelta, y, y también esta visión por ahí un poco más cultural de ir acompañando los procesos. Porque a veces, bueno, últimamente cambios, ¿no? Con respecto a este ciclo, de esperar un poquito más al niño, de que primer y segundo grado sea como un ciclo completo, qué es lo que pasa en la educación viva y cómo se aborda eso. Bueno, no hay una respuesta única para eso, porque justamente la educación viva, al ser viva y apoyarse en una idea de que la realidad es compleja, no podemos pensar en un método para aplicar en todas las escuelas, en todos los espacios, o para acompañar los procesos de todos los niños y de todas las niñas. Lo que sí podemos decir de la educación viva es que sí tiene una manera de concebir el aprendizaje, ¿no? Y que en función de eso pensamos también la alfabetización. Desde la mirada de la educación viva, el aprendizaje no se puede dirigir desde afuera. Es un proceso interno que no podemos ver más que por partes, algunas manifestaciones externas, pero es un proceso interno y que para que sea significativo debe ser autodirigido desde dentro. Esto quiere decir que el niño o la niña, a partir de sus intereses, va interactuando con la realidad y va construyendo aprendizaje, de manera natural, de manera espontánea, de manera innata, en cualquier momento y no solo dentro de la escuela. Es decir, el aprendizaje no es algo que ocurre en la escuela, sino es algo que ocurre en la vida. Y la vida ocurre en la escuela y también fuera de ella, ¿no? En todo momento y en todas las etapas de la vida estamos aprendiendo. Pero lo importante acá, como en lo que me quiero detener, es en esto de los intereses. A veces hay una confusión que se arma, ¿no? De que, bueno, en la educación viva entonces no dirigimos el aprendizaje, entonces no hacemos nada, dejamos que el niño aprenda y ya está. Y no es así tampoco, ¿no? No dirigimos el aprendizaje quiere decir que esperamos mayormente que aparezca por parte del niño o de la niña un interés y ahí acompañamos, y ahí ofrecemos,
y ahí proponemos, pero en función de lo que el niño y la niña va manifestando, ¿sí? No es que yo tengo, bueno, a ver, tiene 7 años, tiene que aprender a leer y escribir, tiene que saber el abecedario, tiene que hacer como objetivos previos, ¿no? Esto sería más ligado a la educación tradicional. Tenemos unos objetivos, los tenemos que cumplir en determinado tiempo y allí vamos. Entonces el objetivo, el contenido por encima del niño y la niña. Y la educación viva plantea un camino al revés, ¿sí? El niño y la niña por encima de los contenidos. Y que confiamos en que ese niño y esa niña va a aprender lo que necesite aprender cuando lo necesite aprender, ¿sí? Y la lectoescritura, digamos, es una herramienta que sirve para la vida, ¿no? Y los niños se dan cuenta de esto, entonces la quieren aprender, confiamos en eso también, ¿no? Que en algún momento el deseo y el interés por la lectoescritura va a aparecer. Tal vez no aparece a los 4, aparece a los 6, tal vez no aparece a las 6 o aparece a los 8. Lo importante es en ese tiempo que no está aprendiendo a leer y escribir, ¿qué sí está haciendo? ¿En qué proceso está? O sea, nos preocupamos cuando el niño no está transitando o no nos está mostrando avances en ningún proceso, ¿sí? Luego, si aprende a leer a los 8, a los 9 o a los 7, no es tan importante, ¿no? Si podemos observar el resto. Entonces, desde esta mirada, la lectoescritura se apoya, el acompañamiento al aprendizaje de la lectoescritura, el acompañamiento al aprendizaje de la lectoescritura se apoya en el interés del niño y la niña. A medida que el niño y la niña va mostrando interés, nosotros y nosotras vamos acompañando. Cada escuela viva ofrece un acompañamiento diferente, ¿no? Pero siempre con esta base, de esperar a que el niño y la niña vayan manifestando su interés, sin presionar con el tiempo. Sobre todo esto es lo más importante, como no presionar con el tiempo, confiar en que el interés me va a manifestar, me va a mostrar que ese niño o esa niña está listo o lista para avanzar en ese aprendizaje. ¿Querías Qué decir algo, importante Cami? esto, ¿no? De bajar un poco las ansiedades que usualmente están en adultos, ¿no? Usualmente, si nosotros al niño le ofrecemos un ambiente preparado, que quizás es como mi próxima pregunta, porque, como vos decías, bueno, sí, el niño creo que de forma innata es una tendencia humana que se quiere comunicar y ve que hay cosas escritas, es un código que tiene que ir, comienza con mamá, que dice acá, o, mira, esa se parece a la de mi nombre, dentro de lo que es la educación viva, cómo se prepara ese ambiente para acompañar los intereses de las niñas y de los niños en cuanto a lo que es el ámbito del lenguaje. Bueno, en general no es que hay un ambiente preparado especialmente para el lenguaje, ¿no? Sino que, bueno, en algunas escuelas puede ser que sí, pero en líneas generales el lenguaje, como es algo que lo atraviesa todo, no podemos solamente restringirlo a un ambiente, ¿no? Entonces el lenguaje está en todos lados. Primero, por fuera de la escuela viva, en la vida está el lenguaje. El niño o la niña sale a la calle, están los nombres de la calle, escribí una lista de compras, mandé un mensaje con el celular, chateé, compré yerba y en el envase dice cosas, y el niño ve eso y se siente atraído e intenta entender de qué se trata, de la misma manera que intenta entender de qué se trata todo en este mundo loco en el que acaban de llegar, ¿no? Entonces confiar en eso, en que esa curiosidad lo va a llevar a aprender esto. Luego, dentro de lo que es una escuela viva, armamos ambientes artificiales, ¿no? De alguna manera, que acompañen estos intereses que van apareciendo en los niños y en las niñas. Entonces, para pensar en un ambiente que sea alfabetizador, podemos pensar en que los nombres de los niños y las niñas estén disponibles en algún lugar, que esto es una práctica como clásica del nivel inicial, ¿no? De las sillitas con los nombres, o los lugares para poner las mochilas también con los nombres, eso es importante, está bueno, que esté a mano. Luego tener letras móviles, tener como material disponible para que si los niños necesitan o desean interactuar con este, entre comillas, contenido, esto esté disponible. Y luego voy a ir viendo cada niño en qué anda, ¿no? En situaciones espontáneas que se dan dentro de la escuela viva. Como para esto es importante aclarar que en la escuela viva, porque no sé quiénes acá están como familiarizados con la escuela viva, en la escuela viva no hay actividades dirigidas, pensando en la primera etapa hasta los 6-7 años. En general no hay actividades dirigidas. Los niños y las niñas interactúan con el ambiente, juegan, van, vienen, están un poco acá, un poco allá, hay ciertos límites y reglas de funcionamiento y maneras de estar en este espacio,
pero los niños y las niñas eligen qué hacer, ¿sí? Y en esa interacción van encontrando materiales, juguetes, bueno, distintas cuestiones. Y los guías y las guías están allí observando, disponible para lo que niños y niñas necesiten. Entonces, si hay una niña que está en el sector de cuentos y me pide que le lea un cuento, yo me voy a sentar como guía y le voy a leer ese cuento. Ahí tenemos ya una práctica del lenguaje, que eso abona la lectoescritura, ¿sí? La lectoescritura no es solo el momento en que me siento con un lápiz a escribir la letra A. La lectoescritura es el lenguaje escrito. Entonces es muy importante el lugar que le damos a la oralidad, ¿sí? Los niños tardan en darse cuenta que lo que escribimos es lo que decimos. Esta relación entre lenguaje oral y lenguaje escrito no es inmediato. Los niños en un momento lo descubren, ¿no? Pero para eso hay que favorecer como muchas instancias donde la oralidad vaya siendo fluida. Por eso son importantes las rondas de inicio, la lectura de cuentos, las narraciones orales, la escucha que puedo tener con el niño, con la niña. Muchas veces no les damos voz, ¿no? O no les damos escucha, la voz la tienen, pero muchas veces interrumpimos, corregimos cuando están hablando. Entonces, mucha importancia a la oralidad, a dejarles decir y expresarse como pueden con su lenguaje, a su tiempo y a su manera. Mucha escucha ahí. Y también mucho cuidado, ¿no? En cómo hablamos, en qué decimos, en nuestra cadencia. Esto no para guionar el diálogo con los niños, ¿no? Como hay algo de lo genuino, ¿no? Que tiene que estar ahí necesariamente. Pero a veces nos adelantamos mucho, ponemos mucha palabra, damos mucha explicación, y a veces el niño necesita menos, ¿sí? Menos. Entonces la oralidad es clave. Y un momento como este que yo describía, donde nos sentamos a leer un cuento, es un momento que abona la futura lectoescritura. De hecho, ya está la lectoescritura en marcha, ¿no? En el momento que un niño me pide que le lea un cuento. Es una lectura, es una manera de que otro me lea, también es una manera de leer, ¿no? Es una lectura mediada, pero es una lectura también, ¿sí? Y ahí el niño va mirando palabras y va viendo, no hace falta que yo le marque, te voy a leer este cuento que se llama El Bosque, no hace falta esto, ¿no? Si veo que hay interés en el niño, por ahí sí se lo puedo marcar, pero no hace falta esto artificial. El niño de a poco va a ir tomando de qué se trata este código, a través de situaciones espontáneas. Lo importante es que como mamás, como papás y como guías, en caso de que estemos en espacio, es que estemos atentos y atentas a pescar estas cositas que los niños y las niñas nos traen. Mami, ¿cómo se escribe mi nombre? Ah, ya te lo escribo, mira, te lo dejo acá. Y ese papel no lo tiro, queda en la heladera, en un corchito, en un lugar que quede a mano, ¿sí? Uy, mira, mamá, Tomate empieza igual que Tato. Ay, es verdad, te lo voy a escribir. Se lo escribo y se lo dejo a mano también, ¿sí? Entonces, acompañar los aprendizajes desde los intereses de los niños, ¿sí? Acompañar el aprendizaje autodirigido, no implica para nada pasividad de parte del adulto. No es, va a aprender, se autorregula, no. Implica mucha atención y presencia para captar estos momentitos, ¿sí? Y poder tirar del hilo de ahí. Poder incluso hasta ofrecer algo. Pero eso que ofrezco no es un ofrecimiento vacío, es un ofrecimiento que tiene donde anclar en el niño o la niña, porque parte de su interés. Y tal vez esa propuesta que yo ofrezco, ese niño o niña, la tome, o tal vez no, y está bien, ¿sí? Ahí suelto y dejo espacio de nuevo. Buenísimo, Ana. La última pregunta que te hago yo, y ya les dejamos a las personas que están acá escuchándote atentamente todo lo que nos estás brindando, para que puedan hacerle una pregunta. Si no la quieren hacer de manera oral, la pueden dejar en el chat. Me parece que yo hablaría horas con vos, Ana, porque se me ocurren un montonazo de cosas, pero quizás sí retomar una pregunta que nos hicieron ahí en Instagram, también para conversar, ¿no? Hay mucha gente acá formada en Montessori, pero también no, y tampoco en educación viva. Yo sé que vos tenés cómo se aborda el lenguaje en Montessori, pero me interesaría saber qué puntos de encuentro encontrás vos entre estas dos filosofías. Bueno, yo no soy experta en Montessori, como tengo mi lectura autodidacta, hice algunos cursos con Celine. Esperen que tengo visitas. Mamá. Que mi amor. ¿Sabes qué? Le voy a llevar la
Un segundo, por favor. Sí, sí, tranquila, Ana. Bueno, a todas las personas les comento que vamos a tener ahora un ratito para que podamos conversar con Ana, si tienen preguntas para hacerle. Nuestro tema principal de conversación hoy es la alfabetización viva, ¿sí? Y cómo desde casa y como docentes podemos ir acompañando ese proceso y bueno, y dialogar también con otras pedagogías que en cierta manera tienen punto de encuentro con bueno, Ana, si ya estás, te escuchamos. Acá volví, gracias, perdón, cuarentena. La vida, todo combinado, ¿no? Trabajo, familia, lo doméstico, me encanta. Me parece mucho más natural que la vida habitual que tenemos, ¿no? Donde está todo separado. Bueno, pero estas cosas. Bueno, vuelvo. Montessori y educación viva. Bueno, decía como que mi experiencia con Montessori es más bien autodidacta, hice algunos cursos con Celine también, las veces que estuvo acá en Buenos Aires. Pero fundamentalmente como la relación más básica que yo encuentro entre educación viva y Montessori es la idea de ambiente preparado, que es una idea que María Montessori trae al mundo de la pedagogía, que la educación viva lo toma, ¿no? En la manera de ofrecer sus propuestas. La escuela viva en general es un gran ambiente preparado donde hay materiales a disposición de los niños y las niñas con determinadas características que responden a sus etapas de desarrollo y a sus intereses del momento, y es un ambiente con el que los niños y las niñas interactúan, es como un ambiente diseñado a medida del niño o la niña según su etapa y su interés. Y bueno, la educación viva toma esto, porque de hecho las escuelas vivas son esto en definitiva, ¿no? Ambientes preparados para el desarrollo humano. Y esto la educación viva lo toma de Montessori. Rebecca Will, que es una referente de la educación viva, en todos sus libros habla mucho de Montessori, de las ideas de Montessori, se toma mucho de ahí. Buenísimo, Ana, y yo lo que agregaría, después de haber tomado el curso de guías de educación viva, que de paso les decimos a las personas que están acá conectadas, que no sé si sigue abierta la inscripción, pero ahora en junio hay otra, es complicado, ¿no? Bueno, pero seguramente lo van a volver a dar muy, muy rico para aquellas personas que están interesadas su mirada con respecto a cómo acompañar a las infancias. Creo que otro punto en común, que vos lo dijiste de muchas maneras, es este punto en común de seguir al niño y a la niña, ¿no? Estar ahí siempre disponibles y dándoles voz, que me parece que es algo re importante, que en estos tiempos de cuarentenas a veces nos tanta medida, y dónde está puesta la mirada en los niños, ¿no? Así que bueno, ahora les pedimos a las personas que deseen, Ana va a estar acá respondiendo preguntas, si alguien quiere, se lo puede hacer, seguramente Leo va a ser el primero, eh, pero bueno, abrimos los micrófonos y los escuchamos. Ahí Leo nos pregunta, ¿cómo es el vínculo entre las familias y... En el caso de escuelas vivas, Leo, bueno, depende de cada escuela viva, ¿no? Porque cada escuela viva tiene su identidad, y esto es lo lindo de la educación viva, que tiene ciertas bases, pero es tan abierta que permite como la expresión de la subjetividad de cada comunidad. Y eso es algo que es muy rico para mí de la educación viva. Cada persona o cada proyecto que encarna la educación viva tiene un estilo. Y lo mismo pasa con las escuelas. Entonces, cada escuela viva fomenta un vínculo diferente entre las familias y el espacio educativo. Hay escuelas donde el vínculo es como más abierto y más fluido, y las familias participan un montón, como tienen un estilo más de gestión comunitaria y cooperativa, y hay otras escuelas vivas que funcionan más parecido a una escuela tradicional, en el sentido de que hay un equipo de conducción o de supervisión o de coordinación que toma todas las decisiones y las familias son informadas. Lo que sí es común a todas las escuelas vivas es que se consideran espacios de aprendizaje para niños, niñas, adultos y adultas. Y esto incluye al equipo pedagógico que acompaña a los niños y las niñas y también a las familias, ¿sí? O sea, se consideran comunidades de aprendizaje, no solo para los chiquititos, sino para todos.
Y esto cada escuela viva lo lleva a cabo de manera diferente. Hay escuelas vivas que para fomentar este aprendizaje comunitario o esta comunidad de aprendizaje generan talleres para las mamás y los papás. Hay otras que tienen un día abierto donde las familias participan y ven lo que pasa ahí adentro, y ya ver, ¿no?, lo que ocurre dentro de una escuela viva ya es de por sí transformador, ¿no? Sin necesidad de mediar ninguna reflexión ni ningún taller, ya uno está dentro de una escuela viva y ve cómo fluye todo ahí, ve lo que pasa cuando los niños, cuando no hay que estar obligando a los niños a hacer algo que no quieren. En la escuela tradicional, a las maestras nos va mucha energía, y cerremos de ahí, ¿no? En vez de decir, bueno, ¿querés aprender sobre la miel? Bueno, hoy vamos a trabajar sobre esto, te voy a acompañar en esto, no, hoy vamos a aprender la letra A, ¿sí? Por más que ahora quieras moverte, por más que ahora te interesen los dinosaurios, hoy vamos a trabajar la letra A. Entonces yo tengo que hacer como maestra que el niño retire energía de su deseo espontáneo y que lleve su energía a lo que yo le quiero enseñar. Y eso es muy trabajoso, ¿sí? Y ahí viene la didáctica, cómo estimular a los niños y cómo generar clases atractivas y todo un circo, que en realidad es mucho más fácil ir a favor del movimiento natural de la vida, del movimiento natural del aprendizaje, ¿sí? Hay toda una energía que se nos va ahí. La escuela viva plantea ir a favor de la vida, plantea ir a favor de la corriente natural del aprendizaje, que es seguir la curiosidad del niño. Y en esto hago una salvedad. Bueno, gracias Romy, esto de que trajiste de seguir al niño, porque también es súper clave en Montessori y en Educación Viva, lo recontratomo. Pero hay una salvedad, seguir al niño no es hacer todo lo que el niño quiera, porque acá también se nos arma otra confusión, ¿no? Y nos da la sensación de que todo deseo del niño, toda demanda del niño, tenemos que satisfacerla, ¿no? Y seguir al niño no es exactamente eso, por lo menos no desde el planteo Montessori, desde el planteo de la educación viva. Cuando digo seguir al niño, sigo al niño en su proceso de aprendizaje, sigo al niño en su proceso de desarrollo, lo acompaño. Luego hay un montón de cosas en las que le voy a tener que poner límites, ¿no? Para cuidarlo. Entonces, seguir al niño no es quiero comer un chocolate, me lo como, quiero comer 20 chocolates, me los como, quiero ver 10 horas de dibujitos, los veo, no. No va por ahí. Cuando hablamos de no directividad, hablamos de no directividad del aprendizaje, ¿sí? En el resto de las áreas de la vida, el niño necesita guía y directividad porque está aprendiendo cómo funciona el mundo social. Está aprendiendo que su voluntad es distinta a la voluntad de los otros, está aprendiendo que los deseos a veces los cumplo y a veces no, está aprendiendo sobre la frustración, está aprendiendo que la vida es displacer, bueno, y ya me voy al mundo de los límites, pero súper importante esto, no directividad, es no directividad del aprendizaje, ¿sí? Después el resto hay áreas de la vida donde el niño necesita directividad. E incluso muchas veces dentro del proceso de aprendizaje hay instancias de directividad. Esto se hace así, ahora vamos a hacer esto para que vayas por acá, ¿sí? Bueno, quería hacer esa aclaración. Está perfecto, no, y además de eso creo que algo que hay que destacar, al menos de la educación viva, que a mí me impactó cuando empecé a investigar sobre esto, también es esa mirada hacia el adulto que está acompañando, ¿no? Hacia también querernos, respetarnos, que muchas veces estamos tan centrados en el niño que nosotros como adultos nos desdibujamos, estar bien, armónicos, para poder acompañar esos procesos. Acá, bueno, hay un montón de preguntas, sí. Pero si alguna queda por ahí en el tintero, no hay problema porque seguro van a poder seguir charlando por sus medios, pero me interesa esta niñas hipoacúsicos o sin ese acompañamiento, ya que vos mencionaste al principio que es un área de la cual poco sabemos los que no estamos. Bien, con o sin audífonos o implantes. Bueno, en realidad yo no tengo experiencia en acompañar procesos de alfabetización en niños hipoacúsicos o sordos o sordas. Lo que sí tengo estudiado, es decir, voy a responder simplemente desde la teoría, es que si el niño es hipoacúsico es porque tiene un resto auditivo, entonces ha podido desarrollar las estructuras del habla, entonces puede llegar a tener una base para poder montar sobre eso el aprendizaje, para poder hilar con eso el aprendizaje de la lectoescritura.
y sí, necesariamente va a tener que ser más dirigido. Pero también depende de si ese niño está oralizado o no, si solo habla lenguaje de señas, como que habría que ver cada caso particular. Y solo es eso lo que puedo aportar, Nadia, no mucho Buenísimo, más ahí. vamos a seguir investigando entonces. Y acá hay algo que me parece... Si está oralizado, seguramente va a ser mucho más sencillo a que si no está oralizado. Buenísimo. Acá nos preguntan, en la escuela formal se da mucha energía en intentar dirigir la energía en pos de los contenidos que recién mencionabas. ¿Cómo sería seguir la curiosidad cuando en un grado hay varios estudiantes con múltiples intereses? Esto es algo que aparece siempre cuando entran docentes de escuela formal, dicen, bueno, pero ¿cómo me tengo que dividir en 40 niños? ¿Cómo hago? Bueno, creo que la educación alternativa, y en especial la educación viva, trae una mirada como bastante armónica con respecto a esto, Ana. Bueno, la respuesta ahí, ¿cómo sería seguir la curiosidad de cada niño en un ambiente de aula tradicional? Bueno, la respuesta es imposible. Es imposible seguir todos los intereses. Incluso dentro de la escuela viva también es imposible seguir todos los intereses. Pero dentro de una escuela viva entendemos que la educación o el acompañamiento, el aprendizaje no es responsabilidad solamente de la escuela, también es de las familias. Entonces, como yo lo que pienso es, trabajando dentro de la escuela tradicional, como apuntar, no apuntar tan alto, ¿no? Como pequeñas transformaciones. Yo como algo que intento compartir siempre es como la mirada de lo posible, porque si nos quedamos en lo ideal, no vamos a poder hacer ninguna transformación, ¿no? Porque incluso la escuela viva tampoco es ideal y también hay muchos conflictos y faltas de respuesta a un montón de cuestiones. No es que es el mundo mágico de la escuela viva, para nada. Entonces, en la escuela formal, lo que yo siempre trato de compartir es, no puedo transformar la escuela tradicional en una escuela viva, pero ¿qué de lo vivo sí puedo incorporar en mis prácticas? ¿Qué de lo vivo sí puedo traer a este contacto diario que tengo con estos niños y con estas niñas? Y uno primero muy básico es este que mencioné al principio, cambiar mi manera de vincularme con ellos y con ellas, escucharles, validarles. Por ejemplo, no quiero hacer esta tarea, sí, ya sé, a mí también esta tarea no tengo tantas ganas de darla, pero la tenemos que hacer, ¿no? Como es parte de, como también como blanquear las reglas del juego, ¿no? Como acá estamos en la escuela y esta escuela es así y hay cosas que no nos gustan pero que igual las vamos a tener que hacer. Y esto les pasa a ustedes como alumnos y me pasa a mí como maestra también, ¿no? Y hay cosas que no vamos a poder cambiar, pero hay cosas que sí, ¿no? Y sobre esas vamos a poner nuestra energía. Entonces, no voy a poder seguir los intereses de todos, pero sí voy a poder seguir los intereses de alguno, o voy a poder pesquisar intereses más grupales, ¿sí? Y armar, por ejemplo, 2 proyectos para acompañar dividir el grado en 2 en función de algunos intereses, y poder proponer 2 proyectos en función de esos intereses de ese grupo, y que dentro de ese proyecto cada uno o cada una pueda hacer cosas que le interesen, o que le gusten, o que deseen profundizar. Digamos que acá el límite es la propia creatividad, ¿no? Bueno, además del límite institucional y del diseño curricular, que también nos limita, ¿no? Y del tiempo y de la cantidad de niños y niñas por docente, todos los límites que quienes son docentes ya conocen, no hace falta que los describa. Entonces, ver qué de lo vivo puedo llevar, vínculo, qué intereses sí puedo pesquisar, validar emociones y pensamientos de los niños y de las niñas, poder mirar el proceso, como no obsesionarse con los resultados, que aparte nunca los podemos medir, ¿no? Es como, es falaz creer que podemos medir un resultado de un aprendizaje, es un proceso tan interno, una construcción tan interna, una red tan que está adentro, mezclada con todas las vivencias del niño, que es muy difícil poder medir el aprendizaje en función de resultados. Sí puedo medir algunas habilidades, sabe cortar, no sabe cortar, que también hay que ver, ¿no? Porque tal vez sí sabe cortar, pero en la situación emocional de evaluación no me lo puede mostrar o no quiere, ¿no? Entonces, es medio, la evaluación en función de los resultados es difícil, en cambio el proceso es hasta ahí también, pero un poco más fácil de ver, ¿no? Si hay avance, si hay cambio, si cambió un comportamiento, yo ya ahí estoy viendo que hay un proceso en movimiento, ¿sí? Entonces, cambiar mi manera de evaluar, poder mirar el proceso más allá de los resultados, poder hacer una modificación en el boletín de calificaciones, hacer una asamblea, poder generar un día de juego libre, poder preparar el aula como un ambiente preparado, lo más cerca posible a un ambiente preparado. Bueno, hay un montón de cambios que se pueden hacer y que muchos docentes ya los hacen, sin ni siquiera saber que eso
es lo que dice la educación viva, ¿no? Hay muchos docentes, muchas maestras y muchos maestros que están haciendo y que hacen desde hace años cosas maravillosas, que no necesitan conocer la escuela viva o la educación viva para hacerlo. Y un poco ese es el camino, ¿no? Es el camino de crear alternativas como más humanas, más amorosas y sobre todo de poder disfrutar más del aprendizaje. Que el aprendizaje no quede ligado al control o al control externo, sino que el aprendizaje pueda estar ligado al placer, porque de verdad, desde que nacemos el aprendizaje está ligado al deseo, ¿sí? Después esa ligadura se rompe y se arma esta construcción cultural del aprendizaje como algo que viene de afuera y que tengo que hacer para ser alguien en la vida, se arma ahí una cosa media rara, ¿no? La idea es volver a esto, el aprendizaje es placer, Bueno, porque me gracias ayuda a Ana construirme. por compartir todo esto. No sé si alguien más, porque ya estamos llegando a las 12, puede abrir su micrófono si quiere hacer alguna pregunta o si quieren lo pueden escribir acá. Me parece súper rico lo que estás compartiendo y siempre desde este lugar, ¿no? Si yo estoy en escuela pública, tradicional, privada, educación viva, espacio, uno puede ser más empático con esos niños y poder acompañar ese proceso. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, les damos el lugar para poder hacerla. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Yo quería preguntar por si trabajan con integración y con acompañante, ¿cómo se maneja en la escuela viva, ¿no? Depende de la escuela, Belén. Hay escuelas vivas que sí tienen esa posibilidad y hay escuelas que no la tienen. Y también reconocemos que, a ver, hablamos acá de no dirigir el aprendizaje, ¿no? Pero hay niños que sí necesitan mayor directividad en el aprendizaje. Entonces, si la escuela viva detecta esta necesidad en este niño y esta niña y puede ofrecer una respuesta a esto, y esa respuesta es incluir una maestra integradora o un maestro integrador, es bienvenido. Hay escuelas vivas donde esto ocurre. Y hay otras escuelas que simplemente no tienen posibilidades de ofrecer esa instancia, entonces acompañan a la familia en la búsqueda de otro espacio, pero no desde un lugar excluyente, sino en un lugar desde las posibilidades. También tengamos en cuenta que las escuelas vivas en general son escuelas pequeñas, autogestivas, por fuera del sistema formal, entonces, más allá de la buena voluntad, hay una cuestión de recursos y de imposibilidad concreta de acompañar todas las modalidades de aprendizaje. Se apunta a poder acompañar la mayor parte de modalidades de aprendizaje diversas que tiene el ser humano, ¿sí? Pero a veces no se puede, y bueno, se acompaña a la familia en la búsqueda de un lugar más adecuado para ese niño, para esa niña. Pero no desde un lugar de este niño tiene un problema, no puede estar acá, ¿no? Que ese sería el paradigma normalizador, el paradigma que excluye, sino una mirada más desde un paradigma inclusivo. Buenísimo, Ana. Y para ir terminando, ¿nos querés dar como, por ejemplo, algunos lugares donde podamos seguir buscando información sobre educación viva? Si nos querés contar un poco sobre los próximos talleres que vas a dar. Bueno, aprovechar este espacio para aquellas personas que por ahí se quedaron con dudas y quieran seguir leyendo. Siempre está buenísimo tener un referente que nos pueda guiar en ese camino. Bueno, primero para esto les pido que si me dejan ahí en el chat, me dejan su mail, les puedo mandar como algunos libritos básicos de introducción a la educación viva. Quien esté interesado me puede dejar ahí su mail en el chat. ¿Y a qué más me habías dicho, Romy? Porque estaba dispersa leyendo el chat mientras hablabas, perdón. No hay problema. No, si nos podrías decir qué talleres va a seguir ofreciendo ahora en junio, si a alguna persona le interesa. Y bueno, y esto, como más allá de los libros, ¿qué podemos ver? Ahí les habíamos recomendado que puedan ir a verlo del Congreso de CAIEV, que son, bueno, experiencias de educación viva en España, no sé si en otras partes, pero creo que principalmente en España. Y bueno, y contarnos si hay algunos otros espacios acá. Bueno, yo no sé, vos estás en Buenos Aires, bueno, también eso, como, más que nada hay gente como de varios lugares acá en el conversatorio para que por ahí nos ubiques un poco para seguir investigando. Bueno, principalmente eso, como ahora aprovechar que está el Congreso del CAIED,
que si me dejan ahí el mail les mando el link para que ingresen, que estos días están gratis todas las ponencias. En relación a libros y referentes, les mando por mail, si me dejan el mail ahí, como un par de libros y referentes para seguir investigando. Acá también en Argentina está la formación de María José Bayana en Rosario, bueno, ya se encuadra dentro de la educación libre, pero que toca ahí de costadito con la educación viva, muy parecido el enfoque. La Casita Rosario es su proyecto. Ahora no sé si pasó a modalidad virtual la formación que ella ofrece. En relación a mis talleres, ahora el 30 de junio comienza un curso de introducción a la educación viva, que es un ciclo de 4 encuentros, del que Romy participó. También en junio está la formación de guías en educación viva, que es específica para personas que buscan trabajar en escuela viva. El curso de introducción es más amplio, abarca educación en casa, acompañamiento de las infancias en general en cualquier ámbito, digamos. Bueno, luego taller de límites, que se repite todos los meses, el próximo es el 10 de junio, y el 9 de junio estoy dando un taller de alfabetización viva, bueno, que profundizamos en un poquito lo que estuvimos hablando acá, cómo acompañar a las niñas, cómo son las etapas que van transitando, etapas del proceso de adquisición del lenguaje lectoescrito, y la formación de guías que ya la mencioné. También ahí por mail, cuando les mande los libros, les puedo mandar ahí un link a todos los talleres, a la oferta de talleres de este mes y del mes que viene. Buenísimo, Ana. Bueno, te queremos agradecer un montón todas las personas de Montessori La Gorra. Estas charlas, estos encuentros, la idea es poder ir haciéndolos todas las semanas. Y bueno, nosotros, para las personas que les interese, vamos a estar abordando esta cuestión de este proceso, el lenguaje como una necesidad humana desde la visión integral de María Montessori el sábado 13 de junio. Así que es un taller a la gorra, así que los invitamos a todos a seguir investigando. Les agradecemos un montón por haber estado acá compartiendo, destinando un ratito de su tiempo a seguir formándonos y a seguir aprendiendo. Así que bueno, Ana, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, y bueno, vamos a dejar grabado seguramente no, vamos a dejar grabada la charla, la vamos a subir a YouTube, así que bueno, gracias a Leo que ofició de host ahí y a todas las personas. Y bueno, Ana, te abrazo y te vamos a estar encontrando ¿por dónde? ¿Por qué lugar nos vas a ir? Bueno, pronto se viene la mudanza patagónica, vamos a ver cuándo, pues estamos tratando de irnos desde hace unos meses, pero pasaron muchas cosas, entre ellas la cuarentena, pero nos estamos mudando, haciendo transición familiar a Bariloche, así que supongo que para fin de año ya estamos ahí y empezaremos ahí a continuar el proyecto de Escuela Viva allá en la Patagonia. Bueno, muchísimas gracias, les mandamos un beso enorme a todos, y bueno, que empecemos junio moviéndonos y siempre buscando en el día a día un poco de la educación viva. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí y compartir este ratito de la mañana. Gracias, Yani, hola. Hola. Bueno, chao, muchas gracias, Leo, muchas gracias, Romy, Nadia, quienes organizaron, gracias. Que tengan lindo fin de. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.